El silencio en esta casa a veces se hace tan pesado que casi puedo tocarlo. Son años, demasiados, desde que mi querido Manuel partió. Los días se suceden unos a otros con una monotonía que solo rompe el canto de los pájaros en la mañana o el timbre del cartero los martes. Mi mundo, a los 72 años, se había reducido a estos cuartos, a mis plantas y a los recuerdos que cuelgan de las paredes como fotografías polvorientas. Pero hoy algo iba a cambiar. Lo supe desde que me desperté, con un cosquilleo extraño en el estómago, una especie de anticipación que no sentía desde hacía décadas. Todo empezó con la maldita lavadora. Esa fiel compañera de batallas, testigo de sábanas manchadas de tierra y jerseys tejidos con amor para los nietos, decidió declararse en huelga. Un sonido gutural, como un animal moribundo, salió de ella antes de apagarse para siempre, dejando un charco de agua y desesperación en el suelo del lavadero. Suspiré, sintiendo el peso de la edad y de la impotencia. Mis hijos viven lejos, y no quería molestarles con mis pequeñas catástrofes domésticas. Fue entonces cuando, casi sin querer, miré a través de la ventana de la cocina, hacia la casa de al lado. La casa de Donatello. Él también carga con el peso de una viudez reciente. Un hombre alto, con el cabello tan blanco como el mío, pero que aún mantiene una espalda ancha y unas manos que delatan una vida de trabajo honesto. Siempre amable, siempre con una sonrisa triste pero cálida cuando nos cruzamos al recoger el correo. Sin pensarlo dos veces, agarré el teléfono y marqué su número con dedos que temblaban ligeramente. No era más que un temblequeo por los años, me dije a mí misma. Una mentira piadosa. Media hora después, él estaba en mi puerta. Llevaba una camisa de cuadrados azules, sencilla, remangada por los antebrazos, que mostraban una piel morena y surcada de venas marcadas. Olía a jabón de limón y a aire fresco. Doña Elena, no se preocupe. Estas máquinas son como viejos soldados, a veces solo necesitan un pequeño golpe de atención, dijo con una voz grave que me recorrió como un bálsamo. Mientras él se inclinaba sobre la lavadora, con sus herramientas desparramadas en el suelo, yo me quedé en la puerta del lavadero, observándole sin querer ser descarada. Me fijé en cómo se le tensaba la camisa sobre los hombros al aplicar fuerza, en la concentración de su rostro, en la manera en que sus manos, grandes y con algunas cicatrices, manipulaban los tornillos con una destreza que me pareció de repente fascinante. Eran manos que sabían lo que hacían, manos fuertes y capaces. El aire en la pequeña estancia comenzó a volverse espeso, difícil de respirar. Un calor extraño, que nada tenía que ver con el bochorno de la tarde, empezó a extenderse por mi vientre. Me sorprendí a mí misma imaginando cómo serían esas manos en mi piel, en los lugares que llevaban años olvidados, adormecidos bajo el luto y la resignación. Una oleada de deseo, tan intensa que me dejó sin aliento, me recorrió de la cabeza a los pies. Era una sensación tan olvidada, tan salvaje, que tuve que agarrarme al marco de la puerta para no tambalearme. Mi corazón, ese viejo compañero, comenzó a latir con un ritmo que no le conocía, bombeando una sangre que de pronto sentí más joven, más viva. Donatello se giró hacia mí, con una gota de sudor deslizándose por su sien hasta perderse en la línea de su mandíbula. Sus ojos, del color de la miel, me miraron directamente, y en ellos vi un destello de algo que no era solo cortesía. Pareció captar algo en mi expresión, en la forma en que me mordía el labio inferior sin darme cuenta, en mi respiración entrecortada. Una comprensión lenta, cargada de electricidad, pasó entre nosotros. No éramos solo dos vecinos, dos viudos solitarios. En ese momento, bajo la luz tenue del lavadero, éramos un hombre y una mujer, y la tensión que palpitaba en el aire era casi tangible. Creo que ya está, anunció, limpiándose las manos en un trapo. Su voz era más grave de lo habitual, rasposa. Era una pieza suelta. Nada grave, pero mejor que no la use hasta que le consiga el repuesto. Gracias, conseguí decir, con un hilo de voz que no reconocía como mío. Debes de tener sed. Después de tanto esfuerzo. Noté cómo me ardían las mejillas. Había omitido el don, de forma instintiva, natural. Él no respondió con palabras. Solo asintió lentamente, sin apartar sus ojos de los míos. Su mirada era como un fuego que me recorría, exploraba, desvestía. Sentí como cada uno de mis años se desvanecía bajo ese escrutinio,
como la mujer que una vez fui, aquella que amaba y era amada con pasión, despertaba de su largo sueño. Giré sobre mis talones, sintiendo el peso de su mirada en mi nuca, en mi espalda, en la curva de mis caderas bajo el sencillo vestido de algodón. Cada paso hacia la nevera era un esfuerzo consciente. Mis rodillas parecían de gelatina. El silencio en la cocina era absoluto, roto solo por el zumbido lejano del frigorífico y el sonido de mi propia sangre bombeando en mis oídos. Era un ritmo salvaje, primitivo, que parecía gritar: aquí estoy, aún estoy viva. Abrí la nevera y saqué la jarra de agua. El cristal frío me heló los dedos, un contraste brutal con el fuego que ardía bajo mi piel. Me volví, con el vaso en la mano, listo para ofrecérselo. Y entonces, lo supe. Lo sentí antes de verlo. Una presencia a mis espaldas. Cálida. Sólida. Inmensa. No hubo tiempo para reaccionar. No para gritar, ni para preguntar, ni para pensar en las canas o en las arrugas. Sus brazos, fuertes como lazos de acero, me rodearon por la cintura. No fue un gesto brusco, sino posesivo, decisivo. Un jadeo escapó de mis labios cuando mi espalda chocó contra su pecho, ancho y duro. La parte delantera de mi cuerpo se aplastó contra el borde frío y sólido del pollo de la cocina. La madera me mordió las caderas, una sensación que mezclaba un leve dolor con la más embriagadora de las excitaciones. Estaba atrapada entre la dureza implacable del mueble y la calor vital de su cuerpo. Su aliento, caliente y acelerado, me acarició la piel sensible de mi nuca, erizando cada uno de los pequeños pelos de mis brazos. Un estremecimiento, delicioso e incontrolable, me recorrió la columna vertebral. Podía sentir la dura evidencia de su deseo presionando contra la base de mi espalda, un mensaje inequívoco y vertiginoso que hizo que un nuevo y húmedo calor se extendiera entre mis piernas. Elena, murmuró contra mi cuello, y su voz era áspera, cargada de una necesidad que respondía punto por punto a la mía. Llevo tanto tiempo, imaginando este momento. Sus palabras, dichas en un susurro ronco, no me asustaron. Al contrario, fueron un bálsamo, una confirmación. Encendieron una llama que creía extinguida. Sus manos, aquellas manos que había admirado minutos antes, se deslizaron desde mi cintura hasta mi vientre, aplanándose contra el tejido de mi vestido. La presión era firme, decidida. Me tenía inmovilizada, y yo no quería estar en ningún otro lugar del mundo. Cerré los ojos, abandonándome a la sensación, a la novedad aterradora y gloriosa de ser deseada otra vez. El vaso de agua se me escapó de los dedos, estrellándose contra el suelo de la cocina en 1000 pedazos que se esparcieron como cristales de hielo. El sonido, agudo y claro, fue un disparo, un punto y final a la vida que había llevado hasta ese instante. No me importó. Nada importaba excepto el calor de sus manos a través de la tela, el olor de su piel tan cerca de la mía, y el latido furioso de nuestro corazón, que parecía haber encontrado, por fin, un ritmo compartido. No hubo miedo. No hubo vergüenza. Solo una explosión de pura, ardiente y milagrosa anticipación. Después de tantos años de silencio, mi cuerpo, mi pobre y viejo cuerpo, volvía a cantar una canción que creía olvidada. Y en ese instante, supe que nada volvería a ser igual. El sonido del vaso estrellándose contra el suelo fue como un hechizo que se rompía. El mundo exterior, las convenciones, los años, todo se desvaneció en ese instante. Solo existía el zumbido en mis oídos, el calor de su cuerpo envolviéndome y el borde duro de la cocina contra mis caderas, un recordatorio tangible de la realidad que estaba siendo descarrilada por un deseo tan repentino como abrumador. Sus manos no se quedaron quietas en mi vientre. Comenzaron a moverse, lentas, deliberadas. Una palma ancha y áspera se deslizó hacia arriba, hacia la curva de mi pecho, mientras la otra descendió, aferrándome a la cadera con una firmeza que me hizo contener la respiración. Un gemido low, ronco, se escapó de mis labios. Era un sonido que no reconocía, que salía de un lugar profundamente enterrado dentro de mí. Donatello, susurré, pero no era una protesta. Era una confirmación, un suspiro de rendición. Calla, Elena, murmuró contra mi piel, y sus labios rozaron la sensible piel de mi nuca. Fue solo un roce, una caricia fugaz, pero fue como si un circuito eléctrico se cerrara en mi cuerpo.
Una sacudida de puro placer me recorrió de la cabeza a los pies. Deja que esto pase. Déjame sentirte. Su voz, tan cerca, era un mantra que disolvía los últimos vestigios de mi duda. Giré la cabeza hacia un lado, ofreciéndole más de mi cuello, una invitación muda. Su respiración se hizo más profunda, más rápida. Una de sus manos abandonó mi cadera y se enredó en mi pelo, no con fuerza, sino con una posesividad que me derritió por dentro. Tiró suavemente, exponiendo aún más mi cuello a sus labios, y esta vez no fue un roce. Fue un beso. Lento, húmedo, deliberado. Un beso que hablaba de hambre contenida, de soledad reconocida. Mis propias manos, que hasta entonces habían permanecido agarradas al borde de la cocina, se soltaron. Una se elevó, tambaleante, para enredarse en su cabello, tan blanco como el mío pero grueso y lleno de vida. La otra buscó la solidez de su muslo, aferrándome a él como a un ancla en medio de un mar de sensaciones que me estaban volviendo loca. Él gimió, un sonido profundo y satisfecho, cuando mis dedos se cerraron en su pelo. Así, mujer, gruñó. Su mano, que había estado aferrada a mi cadera, se deslizó hacia el frente, bajando, hasta que su palma se posó, plana y caliente, sobre el algodón de mi vestido, justo en el lugar donde mi cuerpo le gritaba al suyo. Arqueé la espalda involuntariamente, una ola de necesidad tan intensa que casi me dobló las rodillas. Un fuego líquido corría por mis venas. Ya no era una abuelita. Era una mujer. Pura y simplemente. Una mujer siendo deseada con una intensidad que creía perdida para siempre. Por favor, oí que suplicaba, y ni siquiera sabía lo que estaba pidiendo. Solo sabía que necesitaba más. Él entendió el lenguaje de mi cuerpo, un idioma más antiguo que las palabras. Su mano ejerció una presión suave pero insistentemente circular sobre mí, a través de la tela. Cada movimiento enviaba destellos de placer que me nublaban la vista. Apoyé la frente contra el armario de la cocina, jadeando, mis dedos aferrándose a su muslo, a su cabello, a cualquier parte de él que pudiera alcanzar. Dejó de besarme el cuello y apoyó su frente contra mi hombro, su respiración era un huracán contra mi espalda. Podía sentir el latido de su corazón, un tambor salvaje y acelerado que marcaba el mismo ritmo frenético que el mío. La evidencia de su excitación, dura e insistentemente presionada contra mí, era a la vez una promesa y una tortura. No puedo esperar, Elena, dijo, y su voz era una caricia áspera y llena de urgencia. Te he mirado desde lejos demasiado tiempo. Sus dedos encontraron el dobladillo de mi vestido y comenzaron a levantarlo, con una lentitud que era agonizante. La tela de algodón, tan práctica, tan ordinaria, se deslizó por mis muslos, exponiendo mi piel al aire fresco de la cocina y al calor abrasador de su mirada. Sentí como sus ojos recorrían cada centímetro de piel revelada, y una ola de vergüenza mezclada con un orgullo feroz me recorrió. Él estaba viendo a la mujer, no a la abuela. Cuando su mano desnuda, grande y callosa, volvió a posarse en mi piel, esta vez directamente en mi muslo, un temblor incontrolable me sacudió. Su tacto era todo a la vez, rudo y tierno, posesivo y adorador. Sus dedos dibujaron círculos lentos y hipnóticos en mi piel, subiendo, siempre subiendo, hacia el epicentro de mi temblor. El mundo se había reducido a este rincón de la cocina, al sonido de nuestra respiración entrecortada, al roce de su mano en mi piel y al aroma de los dos, sudor y jabón y el perfume dulce de las ciruelas maduras que tenía en el frutero. Era el cóctel más embriagador que había olido en mi vida. Ya no había vuelta atrás. El camino de regreso a la soledad se había cerrado en el momento en que sus brazos me rodearon. Y en el corazón de este torbellino, solo había una certeza, no quería volver atrás. Quería perderme en este calor, en esta urgencia, en este hombre que me estaba recordando, con cada caricia, con cada susurro, que aún estaba viva. Sus dedos, callosos y firmes, continuaron su lento y deliberado ascenso por mi muslo. Cada centímetro de piel que revelaban despertaba en un estallido de sensaciones tan vívidas que creía haber olvidado. Ya no era el temblor de la edad lo que recorría mi cuerpo, sino el de una anticipación feroz, rejuvenecedora. El algodón de mi vestido seguía subiendo, acumulándose en mi cintura como un testigo mudo de la intimidad que se desarrollaba a sus anchas en mi propia cocina. Donatello, volví a susurrar, pero esta vez su nombre sonó diferente en mis labios. Ya no era una pregunta,
sino una aceptación. Una plegaria. Él respondió con un sonido gutural, un gruñido de aprobación que vibró contra mi espalda. Su mano, que había estado dibujando esos círculos hipnóticos en mi piel, se detuvo justo en el borde interior de mi muslo, tan cerca del núcleo de mi desesperación que contuve la respiración. El mundo se redujo a ese punto de contacto, a la agonizante y deliciosa expectativa de su próximo movimiento. «Tengo que verte, Elena», murmuró, y su voz era áspera, cargada de una necesidad que resonaba con la mía. «Tengo que saber que esto es real». Con una suavidad que desmentía la urgencia que sentía en cada fibra de su cuerpo, su mano ejerció una leve presión, guiándome para que me girara hacia él. La espalda se separó de su pecho, y por un instante, el aire frío de la cocina me golpeó, haciéndome consciente de lo expuesta que estaba, con el vestido subido y mi piel al descubierto. Pero la vergüenza no llegó. En su lugar, una oleada de poder, de pura feminidad redescubierta, me inundó al ver la expresión en su rostro. Sus ojos, aquellos ojos de miel que siempre habían parecido tan tranquilos, ahora ardían con una intensidad que me dejó sin aliento. Su mirada no se posó en las arrugas que el tiempo había dibujado en mi cuello, ni en la flacidez de mis brazos. No. Su mirada era devoradora, admirativa, y se clavó en los míos con una hondura que me traspasó el alma. «Dios, Elena», exhaló, como si hubiera visto un milagro. «Eres hermosa». Antes de que pudiera responder, antes de que mi mente pudiera procesar el elogio que no escuchaba desde hacía una eternidad, sus manos se elevaron y se cerraron alrededor de mi rostro. Sus palmas, ásperas por el trabajo, fueron increíblemente tiernas al acariciar mis mejillas. Me inclinó hacia él, y esta vez no hubo rozamiento, no hubo preparación. Su boca encontró la mía. Y el mundo estalló. No fue un beso de viejo. No fue un beso tímido o de recuerdo. Fue una reclamación. Fue un torrente de sabores a café, a vida, a hombre. Sus labios eran firmes, expertos, moviéndose sobre los míos con una confianza que desató algo salvaje dentro de mí. Mi boca se abrió para él, una rendición instintiva, y nuestra respiración se mezcló, nuestro aliento se convirtió en uno solo. Un gemido profundo, que salía de un lugar que creía secado para siempre, surgió de mi garganta y se perdió en la suya. Mis manos se aferraron a sus hombros, sintiendo la dura musculatura bajo la tela de su camisa. Ya no me sostenía por el temblor, sino por la necesidad de acercarme más, de fundirme con él, de borrar los años de distancia con la urgencia de este contacto. Su lengua encontró la mía, y fue el beso más íntimo, más carnal, que podía recordar. Era como si mi cuerpo, célula a célula, despertara de un letargo de décadas, cada nervio gritando de regocijo. Una de sus manos abandonó mi rostro y se deslizó por mi cuello, sobre mi clavícula, hasta detenerse, con una posesividad que me hizo estremecer, en la curva de mi pecho sobre el vestido. No hubo timidez, ni vacilación. Su palma se cerró sobre mí, moldeando, acariciando a través de la tela, y un ardor intenso y húmedo respondió entre mis piernas. Arqueé la espalda, presionándome contra su mano, una súbita y desesperada ansia de más contacto, de piel contra piel. Él rompió el beso, jadeando, y apoyó su frente contra la mía. Sus ojos, ahora oscuros, casi negros por la pasión, me miraban fijamente. «No es suficiente», respiró, y sus palabras eran un vapor caliente contra mis labios hinchados. «Necesito sentirte, Elena. De verdad». Sin apartar su mirada de la mía, sus dedos buscaron los botones del frente de mi vestido. No eran los dedos temblorosos de un anciano, sino los de un hombre con un propósito claro. Uno por uno, los botones cedieron bajo su manipulación. Un sonido áspero escapó de sus labios cuando la tela se abrió, revelando mi simple sostén de algodón y la piel pálida y marcada por el tiempo de mi torso. Sentí un destello de inseguridad, un susurro de vergüenza. Pero él no me dio tiempo. Su mano, grande y cálida, se posó plana sobre mi vientre, justo por encima de la cintura de mis bragas. Su tacto era una afirmación. No le importaban las marcas, las historias que mi piel contaba. Solo le importaba que era yo. «Mírame», ordenó suavemente, y obedecí, hundiéndome en la profundidad de su mirada. «Nunca he deseado algo tanto como te deseo a ti en este momento». Sus palabras fueron el último golpe que derribó cualquier barrera que quedara en pie.
Un sollozo, mezcla de incredulidad y de una alegría feroz, me sacudió. Sus dedos engancharon la tela de mi sostén y lo empujaron hacia arriba, liberando mis pechos. El aire frío me hizo estremecer, pero el calor de su mirada devorándome fue lo que me incendió por completo. Aquí, murmuró, su voz un ronquero de deseo puro. No en el suelo de la cocina. Con una fuerza que me sorprendió, me tomó en sus brazos. No como a una frágil anciana, sino como a una mujer, con una firmeza que era tremendamente excitante. Mis brazos se enredaron alrededor de su cuello, aferrándome a él mientras me llevaba los pocos pasos que separaban el pollo de la cocina de la pequeña mesa de madera de pino, donde tantas veces había desayunado sola. Con un barrido de su brazo, apartó el frutero y el mantel, sin importarle el ruido. El mundo era él y yo. Nada más. Me recostó sobre la superficie de madera fría, un contraste electrizante con la calor de mi espalda. Su cuerpo se inclinó sobre el mío, una torre de calor y necesidad, y su boca descendió, no hacia mis labios, sino hacia el pecho que había liberado. Cuando sus labios se cerraron alrededor de mi pezón, un grito ahogado y salvaje se escapó de mi garganta. Fue una sensación tan intensa, tan directamente conectada al latido furioso entre mis piernas, que creí desmayarme. Su lengua, lenta y experta, trazó círculos de fuego, succionando, saboreando, mientras su mano ocupada acariciaba y exploraba el otro. Cerré los ojos, abandonada a la sensación, mis dedos enterrándose en su espeso cabello blanco. El tiempo, ese tirano que me había robado tantas cosas, se detuvo. Ya no tenía 72 años. Tenía la edad del deseo, la edad del fuego que ardía en mis venas. Y en ese instante, sobre la mesa de mi cocina, con el aroma a pan y a hombre flotando en el aire, me rendí por completo al placer que creía perdido para siempre. La sensación de la madera fría de la mesa contra mi espalda desnuda era un contraste brutal con el infierno que Donatello estaba desatando en mi pecho. Su boca, su lengua, sus dones ligeros, cada caricia era una revelación, un redescubrimiento de un territorio que creía olvidado. Mis gemidos ya no los podía contener, salían de mi garganta libremente, una música ronca y ancestral que llenaba la cocina, mezclándose con el sonido de su respiración entrecortada. Mis manos, por su parte, se volvieron urgentes, ansiosas. Ya no se aferraban pasivamente a su cabello. Tiraban de su camisa, buscando la piel que había debajo. Necesitaba sentirle tan completamente como él me sentía a mí. Mis dedos encontraron el borde de su ropa y se deslizaron por debajo, recorriendo la geografía de su espalda. Su piel era más caliente de lo que había imaginado, tensa sobre unos músculos que se flexionaban bajo mi tacto. Era fuerte, sólido, un ancla en el mare magnum de sensaciones que me arrasaba. Él gruñó, un sonido de profunda aprobación, cuando mis uñas trazaron un camino leve por su columna. Tus manos, Helena, jadeó contra mi piel, su aliento caliente en mi pecho húmedo. Dios, cómo he soñado con tus manos en mí. Sus palabras, tan crudas, tan llenas de un anhelo genuino, avivaron el fuego dentro de mí. Con una determinación que no sabía que aún conservaba, empujé su camisa hacia arriba. Él comprendió al instante. Se separó de mí lo justo para arrancársela por la cabeza y lanzarla a un rincón de la cocina. Por un momento, todo se detuvo. Allí, bajo la luz tenue que filtraba por la ventana, estaba él. Su torso, no el de un joven, sino el de un hombre que había vivido, que había trabajado. La piel más oscura, marcada por el sol y los años, surcada de venas y de alguna que otra cicatriz plateada. Un vello blanco y ralo cubría su pecho. Era real. Era hermoso. Era humano. Mi mirada debió haber expresado toda la admiración y el deseo que sentía, porque una sonrisa lenta, cargada de una emoción profunda, se dibujó en sus labios. No soy el muchacho que fui, Helena. Yo alcé una mano temblorosa y posé la palma sobre su pecho, sobre su corazón. Latía con una fuerza descomunal, un eco del mío. Yo tampoco soy la misma, susurré. Pero es la primera vez en años que me siento viva. Esa confesión, tan simple y tan verdadera, quebró los últimos diques. Su expresión se suavizó por un instante, y en sus ojos no vi solo lujuria, sino una ternura inmensa, un entendimiento compartido de la soledad y del milagro de este reencuentro. Luego, la urgencia regresó, multiplicada.
Se inclinó de nuevo sobre mí, pero esta vez su boca buscó la mía con una hambre renovada. Este beso fue diferente. Más profundo, más desesperado. Era un beso que sabía a promesas y a un futuro posible. Mientras nuestras lenguas se enredaban, sus manos iniciaron un viaje de reconocimiento por mi cuerpo. Recorrieron mis costados, la curva de mis caderas, la suavidad de mi vientre. Sus palmas, ásperas, me marcaban, me reclamaban centímetro a centímetro. Una de sus manos descendió, pasando por encima de la tela de mis bragas, y se detuvo en el lugar donde todo mi ser se concentraba, donde el latido era un tambor furioso y constante. La presión de su mano, incluso a través del algodón, fue tan intensa, tan precisa, que un grito ahogado se escapó de mis labios contra los suyos. Arqueé la espalda, presionándome contra su palma, una súplica muda y elemental. Él rompió el beso, jadeando. Sus ojos, oscuros como la noche, escudriñaron mi rostro. Tengo que estar dentro de ti, Elena. Ahora. No era una pregunta. Era una necesidad compartida. Asentí, sin aliento, sin capacidad para formar palabras. Mis propios dedos se engancharon en la cintura elástica de mis bragas y, con su ayuda, las bajamos por mis piernas temblorosas hasta que cayeron a los pies de la mesa. Me sentía completamente expuesta, vulnerable y, sin embargo, más poderosa que nunca. Él se ajustó su propia ropa, y por un momento, su mirada se posó en mí, recostada sobre la mesa, completamente abierta para él. La admiración y el deseo en su rostro eran un elixir que borraba cualquier resto de inseguridad. No en la mesa, dijo, y su voz era un ronquero suave. Te mereces más. Y antes de que pudiera protestar, antes de que pudiera decirle que no me importaba el lugar, que solo me importaba él, sus brazos me rodearon de nuevo y me levantó con esa fuerza que me volvía loca. Me sostuvo contra su pecho, piel con piel, y comenzó a caminar, llevándome fuera de la cocina. Enterré el rostro en su cuello, inhalando su esencia, sintiendo el latido de su vida contra mi mejilla. No abrí los ojos. Solo confié. Confié en él, en este instante, en este loco y maravilloso torbellino en el que me había sumergido. Sus pasos resonaron en el pasillo, y supe a dónde nos dirigíamos. A mi dormitorio. Al lugar más íntimo de mi vida solitaria, que estaba a punto de ser transformado para siempre. Sus pasos fueron firmes al cruzar el umbral de mi dormitorio. El mismo por donde había cargado a mis hijos dormidos, por donde acompañé a mi Manuel en su último viaje. Ahora, Donatello me llevaba en sus brazos, y el aire que siempre había olido a soledad y a recuerdos quietos, de pronto se cargó con el aroma vibrante de dos cuerpos que se deseaban. La luz del atardecer se filtraba por las persianas, tiñendo todo de un dorado cálido que parecía bendecir aquella locura. No me dejó en la cama de inmediato. Se detuvo en el centro de la habitación, aún sosteniéndome contra su pecho, y me miró. Su respiración era profunda, y en sus ojos ya no había prisa, sino una solemnidad intensa. Aquí, murmuró, y su voz resonó en la intimidad del cuarto. Quiero recordar este momento para siempre. Verte aquí, en tu reino, entregada a esto, a nosotros. Mis brazos se ajustaron alrededor de su cuello. Ya no sentía el temblor de los nervios, sino la firmeza de una decisión tomada. Es tuyo, susurré, y al decirlo, supe que era la verdad más pura que había pronunciado en años. No solo mi cuerpo, sino mi confianza, mi renacer, todo era suyo en ese instante. Finalmente, se acercó a la cama y me depositó suavemente sobre el cubrecama de algodón, el mismo que yo misma había planchado esa mañana sin imaginar lo que la noche traería. Su cuerpo se acomodó sobre el mío, y el peso de él, sólido y real, fue la bienvenida más maravillosa que había recibido. La sensación de su piel completamente contra la mía, sin barreras, era abrumadora. Un suspiro profundo y liberador escapó de mis pulmones. Sus manos recomenzaron su exploración, pero ahora con una ternura devastadora. Recorrieron mis caderas, mi cintura, se cerraron sobre mis manos entrelazándolas con las suyas. Eres tan suave, musitó, enterrando su rostro en el hueco de mi cuello. He imaginado esta suavidad tantas noches. Su entrada en mí fue lenta, un avance gradual que me hizo contener el aliento.
no hubo dolor, solo una plenitud intensa, una sensación de encaje perfecto que arrancó un gemido largo y tembloroso de lo más hondo de mi ser. Él se detuvo, permitiéndome acostumbrarme a su presencia, a la realidad de estar unidos de esa manera tan primaria y esencial. Mis piernas se cerraron alrededor de su cintura, instintivamente, drawing him closer, más profundo. Era donde tenía que estar. Donde yo necesitaba que estuviera. Él gimió, un sonido de hombre al borde del control, y comenzó a moverse. Y fue entonces cuando el tiempo se dobló sobre sí mismo. Cada embestida suya, firme y rítmica, no solo llenaba mi cuerpo vacío, sino que desenterraba memorias de placer, despertaba una cadencia que mi carne reconocía aunque mi mente la hubiera olvidado. Mis uñas se clavaron en su espalda, no por dolor, sino para anclarme a la realidad, a este milagro que estaba ocurriendo. El sonido de nuestra piel chocando, de nuestros jadeos entrecortados, de los pequeños gritos que ya no podía contener, era la única música que existía. Él bajó la cabeza y capturó mis labios en un beso húmedo y desesperado, y su ritmo se aceleró. Yo me abandoné por completo, arqueándome para encontrarlo en cada movimiento, permitiendo que la ola de sensaciones me arrastrara. Una presión gloriosa comenzó a acumularse en mi vientre, un cohete a punto de despegar después de décadas en tierra. Y cuando finalmente estalló, fue con una fuerza que me hizo gritar su nombre en el cuarto silencioso, una explosión de luz blanca y puro éxtasis que barrió con todos los años de soledad en un solo instante infinito. Sentí como su cuerpo se tensaba sobre el mío, como un gruñido ronco salía de su garganta, y la cálida efusión de su propia liberación se unió a la mía, sellando nuestro encuentro. Nos quedamos allí, temblando, entrelazados, mientras los ecos del placer resonaban en nuestros cuerpos agotados y rejuvenecidos. El temblor fue lo primero. Un temblor que no nacía del frío, sino del propio núcleo de mi ser, de cada músculo, de cada nervio, que gritaban al unísono en un éxtasis que creía perdido en el tiempo. Mi cuerpo no era mío, era un instrumento que resonaba con la última nota de una sinfonía salvaje y largamente olvidada. Un sonido ronco, entrecortado, llenó la habitación y tardé un instante en darme cuenta de que salía de mi propia garganta, un gemido largo y tembloroso que era pura rendición. Donatello se desplomó sobre mí, su peso un manto cálido y sudoroso que me anclaba a la realidad. Su respiración, un fuelle caliente contra mi cuello, era tan entrecortada y desesperada como la mía. Ninguno de los dos podíamos hablar. El lenguaje había quedado reducido a jadeos, a los latidos furiosos de nuestros corazones que parecían querer salirse del pecho para fundirse en uno solo. Mis brazos, débiles como la gelatina, se cerraron alrededor de su espalda, sintiendo las palpitaciones de su piel, las finas cicatrices de una vida vivida, la humedad del esfuerzo compartido. No quería que se moviera. Quería que ese instante, esa perfecta, abrumadora plenitud, durara para siempre. El tiempo, que se había comprimido en un torbellino de sensaciones, comenzó a fluir de nuevo, lento, melifluo. Los rayos del atardecer dorado se alargaban sobre el cubrecama, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como celebrando nuestro secreto. Él, finalmente, giró la cabeza, apoyando la mejilla en mi pecho, justo sobre mi corazón, que aún martilleaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado que acaba de ser liberado. Elena, susurró, y su voz era tan áspera, tan gastada por la emoción, que apenas la reconocí. La palabra no era más que un aliento, pero contenía universos. No pude responder. Mis dedos, por su propia voluntad, comenzaron a trazar círculos lentos y perezosos en su espalda. Sentía cada vértebra, cada músculo relajándose bajo mi tacto. Era una caricia de posesión, de asombro, de gratitud infinita. Había cruzado un umbral y no había vuelta atrás. La mujer que se había despertado en la cocina, empotrada contra el pollo, ahora yacía aquí, en su propia cama, con un hombre que no era su marido, y en lugar de remordimiento, solo sentía una paz profunda, radiante. Él se movió ligeramente, lo justo para poder mirarme. Sus ojos, aquellos ojos de miel que habían ardido con fuego oscuro, ahora estaban serenos, llenos de una ternura que me hizo contener la respiración. Con una mano que temblaba levemente, acarició mi mejilla, apartando un mechón de cabello sudado y plateado de mi frente. «No te arrepientes», dijo. No era una pregunta, era una declaración llena de alivio y de asombro. Una sonrisa lenta, que nació de un lugar que había estado sellado durante años, se dibujó en mis labios.
Negué con la cabeza, sin apartar la mirada de la suya. Arrepentirme sería como lamentar que ha vuelto a salir el sol después de un invierno eterno. Sus ojos se humedecieron. Fue solo un brillo, fugaz, pero lo vi. Se inclinó y depositó un beso en mis labios. No fue un beso de pasión, sino de una profunda, conmovedora gratitud. Un beso que sabía a lágrimas que no se habían derramado y a silencios que por fin se rompían. Permanecimos así, entrelazados, mientras la luz dorada se teñía de naranja y luego de un morado crepuscular. No había prisa. No había deberes que cumplir, ni expectativas que satisfacer. Solo este espacio, este tiempo robado al crepúsculo, que era solo nuestro. Llevo años viéndote, Elena, murmuró él, rompiendo el silencio cómplice. Su cabeza seguía apoyada en mi pecho, y su voz vibraba contra mi piel. Viendo cómo cuidas tus geranios, cómo saludas desde la ventana. Siempre con esa sonrisa triste. Y yo, desde mi lado de la valla, con mi propia tristeza a cuestas, me preguntaba cómo sería quitarte esa pena. Yo cerré los ojos, escuchando. Sus palabras eran un bálsamo. Nunca me atreví, continuó, y su tono era confesional. Hasta hoy. Cuando me llamaste, sentí que era mi última oportunidad. La última antes de que el silencio se nos comiera vivos a los dos. Abrí los ojos y miré el techo, viendo las sombras alargarse. Yo también te he mirado, Donatello. La confesión me salió fácil, natural. He visto tus manos arreglando la valla, he pensado en lo fuertes que se ven. Y hoy, en la cocina, cuando te vi con la lavadora, algo se rompió dentro de mí. Fue como si ya no pudiera soportar estar sola un minuto más. Él se irguió un poco, apoyándose en un codo para mirarme a la cara. Su expresión era seria, intensa. No estás sola, Elena. No, ahora. No si no quieres. La promesa, tan simple, tan enorme, flotó en el aire entre nosotros. No era un juramento de amor eterno, ni una declaración grandilocuente. Era algo mejor, una oferta de compañía. De calor. De humanidad compartida. Mi estómago emitió un sonido discreto, un gruñido tímido que cortó la solemnidad del momento. Donatello sonrió, una sonrisa amplia y genuina que le llegaba a los ojos, arrugando las comisuras en una maraña de líneas que hablaban de una vida de sonrisas, quizá demasiado tiempo guardadas. Creo que alguien tiene hambre, dijo, y su tono era juguetón, liviano. El esfuerzo, agota, respondí yo, sintiendo como el rubor me subía a las mejillas, pero esta vez era un rubor de complicidad, no de vergüenza. Espera aquí. Se desprendió de mí con una ternura que me erizó la piel. Ver su cuerpo, desnudo y seguro, moverse por mi habitación con una familiaridad que no era intrusiva, sino protectora, fue una de las imágenes más poderosas que había contemplado en mi vida. Recogió su camisa del suelo y se la puso sin abrocharla, luego hizo lo mismo con sus pantalones. Aquella semidesnudez era, de alguna manera, más íntima que la desnudez total. No te muevas, me ordenó suavemente, y salió de la habitación. Me quedé allí, tendida sobre las sábanas revueltas, sintiendo el aire fresco de la noche empezar a colarse por la ventana sobre mi piel caliente. Mi cuerpo era un mapa de sensaciones nuevas, un leve dolor en las caderas por el contacto con el pollo de la cocina, una sensación de plenitud y sensibilidad entre mis piernas, una musculatura relajada y pesada. Me llevé las manos a la cara, oliendo en mis dedos su esencia, una mezcla de jabón limpio, sudor masculino y a mí misma. Era el aroma de la vida. Al cabo de unos minutos, regresó. Traía 2 platos con rebanadas de pan untadas con aceite y tomate, y 2 vasos de vino tinto. Era una cena sencilla, la misma que había preparado para mí sola incontables veces. Pero en ese contexto, en esa habitación, compartida con él, se transformaba en un festín. Se sentó en el borde de la cama y me entregó un plato y un vaso. No es mucho, pero es honesto, dijo con una sonrisa. Me incorporé, rodeándome con las sábanas, y acepté el vaso. Nuestros dedos se rozaron, y otra vez, esa chispa, ahora más suave, más domesticada, pero igualmente presente, pasó entre nosotros. Bebí un sorbo de vino. Estaba frío, afrutado, y bajó por mi garganta como un elixir.
Comimos en silencio, mirándonos. No hacía falta hablar. El lenguaje ahora estaba en las miradas, en las sonrisas pequeñas, en el modo en que él me acariciaba el tobillo con sus dedos descalzos. Cuando terminamos, dejó los platos en el suelo y se recostó a mi lado, abrazándome por los hombros. Yo me acurruqué contra su costado, con la cabeza en el hueco de su hombro, escuchando de nuevo el latido constante y tranquilizador de su corazón. Por la ventana abierta entraba el canto de un grillo, la brisa de la noche acariciándonos. Mi mujer, empezó él, y su voz era un susurro en la penumbra. Llevaba 10 años enferma. Los últimos 5, fue muy duro. Me olvidé de lo que era esto. De lo que era sentirme, vivo. Yo apreté el brazo que me rodeaba. Manuel, se fue de repente. Un infarto. Un día estaba aquí, y al siguiente, no a veces pienso que fue más fácil para él que para mí. Yo me quedé con el silencio. Él inclinó la cabeza y depositó un beso en mi frente. Ya no hay silencio, Elena. Y era cierto. La habitación estaba llena de sonidos, nuestra respiración acompasada, el grillo, el leve crujir de la cama cuando uno de los dos se movía. Era la música de la vida, simple y cotidiana, que yo había dejado de escuchar. Su mano, que estaba sobre mi hombro, comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez no con la urgencia de antes. Era una caricia lenta, exploratoria, redescubriéndome. Sus dedos trazaron la línea de mi clavícula, el contorno de mi hombro, la curva de mi codo. Era como si estuviera memorizándome, grabando en su piel la textura de la mía. Tu piel, murmuró, es suave como la seda vieja. La seda buena, la que mejora con el tiempo. Una carcajada, ronca y sorprendida, me salió del pecho. ¿Me estás comparando con un tapizado, Donatello? Él rió también, una risa profunda y contagiosa que hizo vibrar su pecho. Te comparo con algo hermoso y lleno de historia. Algo valioso. Su mano descendió, con una lentitud exquisita, hasta mi vientre. Su palma, cálida y grande, se posó allí, plana, en un gesto que era a la vez protector y posesivo. Yo cerré los ojos, abandonándome a esa caricia simple y profundamente íntima. No había prisa, no había un objetivo final. Solo el placer del tacto, de la piel contra la piel, del calor compartido. ¿Sabes?, susurró, su boca cerca de mi oído, nunca he hecho el amor con la luz encendida desde, no recuerdo. Yo abrí los ojos. La habitación estaba en penumbra, pero no a oscuras. La luz de la luna llena empezaba a filtrarse, plateando los contornos de nuestros cuerpos. Yo tampoco, admití en un susurro. Manuel, siempre fue con la luz apagada. Era otra época. Él se irguió de nuevo sobre el codo, su sombra cayendo sobre mí. Su rostro era serio, sus ojos buscando los míos en la oscuridad. Yo quiero verte, Elena. Quiero que me veas. Quiero recordar cada línea, cada curva, cada sombra de tu cuerpo. No somos jóvenes, pero lo que sentimos es real. Y es hermoso. Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. Asentí, sin poder hablar, y con un gesto de la mano, le indiqué que encendiera la lámpara de la mesilla de noche. Él estiró el brazo y giró la perilla. La luz cálida y tenue inundó la cama, bañando nuestros cuerpos en un resplandor dorado. No me cubrí. No sentí la necesidad de esconder mis años, mis estrías, la flacidez de mi piel. Porque la forma en que él me miraba, no era una mirada de juicio, sino de pura admiración. Era como si estuviera viendo la esencia de mí, la mujer que había vivido, que había amado, que había sobrevivido, y la encontraba hermosa. Su mano reanudó su viaje, ahora bajo la luz. Sus dedos siguieron la línea de mi pierna, desde el muslo hasta la rodilla, hasta el tobillo. Eres perfecta, murmuró, y en su voz no había rastro de mentira. Era una verdad simple y devastadora. Se inclinó y comenzó a besarme. No en los labios, sino en los lugares que sus manos acababan de recorrer. Un beso en el interior de mi muñeca, donde latía mi pulso. Otro en la curva de mi codo. Otro, lento y deliberado, en la piel sensible de mi muslo interno. Cada beso era una reverencia,
una palabra de un poema silencioso que estaba escribiendo sobre mi piel. Yo me abandoné por completo, cerrando los ojos, permitiendo que la marea de sensaciones me arrastrara de nuevo. Pero esta vez no era una marea salvaje y tumultuosa, sino una ola cálida, constante, que iba llenando cada rincón de mi ser con una placidez que nunca antes había conocido. El deseo volvía a crecer, pero era un fuego lento, una brasa que se avivaba con cada caricia, con cada beso, con cada susurro. Cuando su boca encontró de nuevo el centro de mi ser, ya no fue con la urgencia feroz de la cocina, sino con una devoción que me hizo llorar. Mis lágrimas caían silenciosas sobre la almohada, no de pena, sino de una gratitud tan inmensa que no podía contenerla. Él me llevó de nuevo a la cima, con una paciencia infinita, hasta que mi cuerpo estalló en un clímax profundo y resonante, una ola de paz más que de éxtasis salvaje. Y luego, en la quietud iluminada de la habitación, nos amamos de nuevo. Esta vez fue lento, profundo, una danza antigua y sabia. Nuestros cuerpos, marcados por el tiempo, se movieron con una armonía que solo la experiencia y la complicidad podían brindar. No era el fuego de la juventud, sino el calor constante y duradero de las brasas. Y cuando al final nos fundimos en un último, tembloroso abrazo, supe, con una certeza absoluta, que el invierno había terminado. Por primera vez en años, no tenía frío. La quietud que siguió a nuestra segunda unión era de una cualidad distinta a la primera. No era el silencio aturdido por el éxtasis, sino una calma profunda, sedimentada, como si el universo entero hubiera contenido la respiración con nosotros y ahora exhalara suavemente, satisfecho. Seguíamos entrelazados bajo la luz de la lámpara de mesilla, nuestras pieles brillantes de un sudor fresco, nuestros cuerpos flojos y pesados como tras un largo y gratificante trabajo. Donatello no se había separado de mí, su peso, ahora familiar y reconfortante, seguía anclándome a la realidad, y su respiración había vuelto a un ritmo lento y profundo que me mecía. Mis dedos jugueteaban absortos con los mechones de cabello blanco en su nuca. Mi mente, por fin serena, comenzó a vagar por los acontecimientos de la tarde y la noche. No con arrepentimiento, sino con una especie de asombro reverencial. ¿Cómo había sucedido? ¿Cómo un día cualquiera, que empezó con un charco de agua bajo una lavadora descompuesta, había derivado en esto? En la intimidad total con un hombre que, hasta hoy, había sido poco más que una sombra amable al otro lado de la valla. Sentí una sonrisa tonta y feliz estirarme los labios. El azar, o quizá el destino, tenía un sentido del humor extraño y maravilloso. Él se movió, girando la cabeza para poder mirarme. Sus ojos, en la luz tenue, parecían haber absorbido toda la calma de la noche. ¿En qué piensas, mujer?, preguntó, su voz un ronquero suave que me erizó la piel de puro placer. Pienso, que la lavadora se descompuso en el momento exacto, respondí, y mi sonrisa se amplió. Él sonrió también, una sonrisa lenta que iluminó su rostro cansado. Fue una máquina muy obediente. Supo cuándo rendirse. Su mano, que reposaba en mi cintura, dibujó un círculo lento. ¿Y ahora qué, Helena? ¿Despertamos y fingimos que esto fue un sueño? Su pregunta no estaba cargada de ansiedad, sino de una curiosidad genuina. Era la pregunta del amanecer, la que siempre llega después de la noche, sin importar lo mágica que haya sido. Miré a su alrededor, a mi habitación bañada en la luz cálida que hacía brillar el polvo en el aire como polvo de hadas. Vi nuestras ropas esparcidas por el suelo, un testimonio tangible del torbellino que había barrido con la rutina de mi vida. Luego volví a mirarlo a él, a sus ojos esperando una respuesta que yo misma estaba formando. No, dije, y la palabra sonó firme, clara, como si hubiera estado esperando años para pronunciarla. No quiero fingir que no ha pasado. No quiero volver al silencio. El alivio que vi fluir por sus rasgos fue tan palpable que casi pude tocarlo. Sus brazos se apretaron ligeramente a mi alrededor. Yo tampoco. Hizo una pausa, buscando las palabras. Mi casa está tan vacía como la tuya. Pero esta noche he vuelto a sentirla llena. Llena de ti. Sus palabras me llegaron al alma. Eso era exactamente lo que yo sentía. Mi casa, mi cama, mi propio cuerpo, ya no estaban vacíos. Estaban llenos de su presencia, de su recuerdo, de la promesa de su regreso. Tengo que ir al baño, murmuré,
sintiendo una repentina necesidad de moverme, de comprobar que mis piernas aún me sostenían, de ver mi reflejo en el espejo y confirmar que seguía siendo la misma persona. Él asintió y se separó de mí con cuidado, dejando que el aire fresco acariciara mi piel sudorosa. El contraste fue delicioso. Me senté al borde de la cama, sintiendo el suave crujido de los músculos en mis muslos y en la parte baja de la espalda. Eran dolores buenos, dolores que hablaban de vida, de uso, de placer. Me puse de pie, tambaleándome levemente, y envolví la sábana alrededor de mi cuerpo como una túnica. Al pasar frente al espejo del armario, me detuve. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello plateado revuelto y salvaje, los labios hinchados por sus besos, y unas ojeras profundas que hablaban de la hora avanzada y del esfuerzo. Pero sus ojos eran lo que me hizo quedarme boquiabierta. Brillaban. Tenían una luz que no había visto en ellos desde hacía años, una chispa de picardía, de vitalidad, de una paz profunda. No era la mirada cansada y resignada de la abuelita viuda. Era la mirada de una mujer satisfecha, deseada, viva. Sonreía mi reflejo, y la mujer del espejo me sonrió con una complicidad radiante. Cuando salí del baño, Donatello se había vestido, pero no se había ido. Estaba de pie junto a la ventana, mirando el jardín bañado por la luz de la luna. Se había puesto la camisa, pero no la había abrochado del todo, y los pantalones colgaban de sus caderas con una despreocupación que era tremendamente sexy. Al escuchar mis pasos, se volvió. El mundo sigue ahí fuera, dijo, haciendo un gesto con la cabeza hacia la ventana. Parece igual, pero no lo es. No, concordé, acercándome a él. No lo es. Me rodeó con un brazo, drawing me close, y juntos miramos el jardín silencioso. Su calor era un faro en la noche. Mañana, empezó él, y dejó la palabra suspendida en el aire. Mañana, repetí yo, apoyando la cabeza en su hombro. Mañana puedes venir a desayunar. Tengo buen café. Sentí su pecho vibrar con una risa silenciosa. Me gusta el café fuerte. Lo sé. Lo sabía. Lo sabía como sabía que sus manos eran callosas y tiernas a la vez, como sabía que su voz en la oscuridad era el sonido más reconfortante del mundo. Elena, dijo, su tono serio de nuevo. Nosotros, no tiene por qué ser algo complicado. No tenemos que ponerle etiquetas si no quieres. Podemos ser, vecinos. Amigos. Lo que sea que esto sea. Levanté la cabeza para mirarlo. Su rostro estaba bañado por la luz plateada de la luna, y en sus ojos vi la misma honestidad sencilla que había visto en la cocina. No me estaba pidiendo compromisos eternos, ni promesas grandilocuentes. Me estaba ofreciendo compañía. Calor. La posibilidad de no estar solo en los años que nos quedaban. Me gusta esto, respondí, y era la verdad más pura. Y me gusta que seas mi vecino. Y mi amigo. Me alcé de puntillas y besé su mejilla, sintiendo la textura de su piel, el leve rastro de barba. Y lo que sea que venga después. Él inclinó la cabeza y capturó mis labios en un beso suave, un beso de despedida y de promesa. No hubo urgencia, solo una ternura inmensa que me envolvió como una manta. Iré a por el repuesto de la lavadora a primera hora, dijo al separarse, su frente apoyada en la mía. Bien. Y luego, el café. Y luego el café. Caminó hacia la puerta del dormitorio, y yo lo seguí, envuelta en mi sábana, como una reina en su manto. En la puerta de entrada, se volvió una última vez. Nos miramos, y un mundo entero de entendimiento pasó entre nosotros en ese silencio. No eran necesarias más palabras. El lenguaje que habíamos descubierto esta noche era más elocuente. Hasta mañana, Elena. Hasta mañana, Donatello. Cerró la puerta tras de sí con un clic suave. Yo me quedé allí, en medio del salón a oscuras, escuchando el sonido de sus pasos alejándose por el camino de entrada. La casa estaba en silencio otra vez, pero el silencio ya no era el mismo. Ya no era vacío. Estaba cargado de su ausencia, es cierto, pero una ausencia que era solo temporal, una pausa, no un final.
El aire todavía conservaba su olor, y mi piel todavía sentía el eco de sus manos. En lugar de la punzada de soledad que normalmente sentía al quedarme completamente sola, una oleada de anticipación cálida me recorrió. Mañana. Mañana volvería. Mañana tomaríamos café. Mañana, ¿quién sabía? Regresé a mi dormitorio. La cama estaba revuelta, las sábanas arrugadas y manchadas por el sudor de nuestros cuerpos. En lugar de arreglarla inmediatamente, como habría hecho cualquier otra noche, me dejé caer en ella, hundiendo el rostro en la almohada que aún olía a él. Respiré profundamente, sellando el aroma en mi memoria. Luego, me acurruqué de lado, en el espacio que él había ocupado, y cerré los ojos. El sueño no tardó en llegar, pero no fue el sueño ligero y lleno de preocupaciones de una anciana sola. Fue un sueño profundo, reparador, sin pesadillas, sin el despertar sobresaltado a las 3 de la madrugada. Soñé con manos cálidas y con risas compartidas, con jardines bajo la luz de la luna y con el aroma del café recién hecho. Cuando el canto de los pájaros anunció el amanecer, me desperté sintiéndome más descansada de lo que había estado en una década. Los primeros rayos del sol se colaban por la ventana, iluminando el polvo que aún danzaba en el aire, como si la habitación no hubiera querido dejar ir la magia de la noche anterior. Me levanté, con los músculos doloridos pero el espíritu ligero, y me acerqué a la ventana. El mundo, efectivamente, seguía ahí. El mismo jardín, los mismos geranios, la misma casa de Donatello al lado. Pero nada era igual. Porque yo ya no era la misma. El peso de los años seguía ahí, en mis huesos y en mis arrugas, pero ya no pesaba sobre mi alma. Mi viudez seguía siendo una parte de mí, un capítulo querido y doloroso de mi historia, pero ya no era la definición completa de quién era. Sonreí, un gesto amplio y genuino que me estiró la piel de la cara. Luego, con un suspiro de pura felicidad, me dirigí a la cocina. Tenía que preparar el café. El café fuerte.